Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parasha número 14 que se llama Baera, y Baera significa y me mostré. Estamos en la lilla número 4 o en la cuarta porción, y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 7, verso 8 hasta el capítulo 8, verso 6. Vamos a comenzar. Padre eterno de la gloria, te damos honor, alabanza a ti, al único Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, porque tú te has mostrado en nuestras vidas. Tú nos das entendimiento, nos das enfoque, y que sea en esta hora, Padre, su santa mano libertadora, abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra se quede arraigada en nuestros corazones, Señor, para poder hacerla por obra. Gracias te damos, Señor. Háblanos a través de esta porción, Señor, que seas tú dirigiéndote a los corazones para sanarlos o para liberarlos, Señor. Gracias, Padre, guíanos nuestras bocas, nuestras palabras y nuestros pensamientos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bendecido eres tú, Señor, dador de la Torá. Gracias, Padre. Bendito eres tú, Señor. Amén. Bueno, como dijimos, vamos a comenzar en el verso 8, y la palabra del Eterno dice: el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: cuando el faraón les diga, hagan un milagro, tú le dirás a Aarón: toma tu bastón y lánzalo frente a Faraón para que el bastón se convierta en serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron al faraón, tal como el Señor le había ordenado. Aarón lanzó su bastón frente al faraón y sus funcionarios para que el bastón se convirtiera en serpiente. Pero el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros y a los magos de Egipto, y ellos hicieron lo mismo con su magia. Cada uno de ellos lanzó su bastón para que se convirtiera en serpiente, pero el bastón de Aarón se comió los otros bastones. El faraón se puso terco y no los quiso escuchar, tal como el Señor había dicho. El Señor le dijo a Moshe: el faraón está terco y no aceptó liberar al pueblo. Ve a encontrarte con el faraón por la mañana cuando baje al río y espéralo en la orilla. Lleva contigo el bastón que se transformó en serpiente. Entonces le dirás: el Señor, el Dios de los hebreos, me envió a decirte: libera a mi pueblo para que pueda ir a adorarme al desierto. Pero tú no me has puesto atención. Esto dice el Señor: ahora te vas a dar cuenta de que yo soy el Señor. Con el bastón que tengo en mi mano voy a tocar el agua del Nilo y se convertirá en sangre. Los peces que están en el río los peces que están en el río morirán. El río va a apestar y los egipcios no van a poder tomar agua de ahí. El Señor le dijo a Moshe: dile a Aarón: toma tu bastón y extiende tu brazo sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sus canales, sus lagunas y sobre los depósitos de agua para que se conviertan en sangre. Habrá sangre en todo Egipto, incluso en los tanques de madera y de piedra. Entonces Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les ordenó. Aarón levantó su bastón y tocó el agua del Nilo en presencia del faraón y sus funcionarios. Todo el agua del Nilo se convirtió en sangre y todos los peces del Nilo se murieron. El Nilo apestaba y ningún egipcio podía tomar agua de ahí. Había sangre por todo Egipto, pero los magos egipcios hicieron uso de sus hechizos y lograron hacer lo mismo. Por eso el faraón siguió terco y no les hizo caso a Moisés y Aarón, tal como el Señor había dicho. El faraón regresó a su casa e ignoró lo que acababa de ver. Todos los egipcios cavaron pozos alrededor del Nilo para sacar agua para beber, ya que no podían sacar agua del río. Pasaron 7 días después de que el Señor transformó el río. Ahora vamos en el capítulo 8. Dice: luego el Señor le dijo a Moisés: ve ante el faraón y dile: el Señor me mandó a decirte, deja libre a mi pueblo para que me adore. Si no aceptas librarlos, llenaré de ranas toda tu tierra.
El Nilo se llenará de ranas que saldrán del río y entrarán a tu casa y a tu cuarto. Se meterán en tu cama, en la casa de tus servidores, en tu pueblo, en tus hornos y en tus vasijas de amasar. Las ranas irán a donde estés tú, tu pueblo y tus servidores. El Señor le dijo a Moshe, dile a Aarón, toma tu bastón y extiende tus brazos sobre los ríos, canales, lagunas y llena de ranas todo Egipto. Entonces Aarón extendió sus brazos sobre las aguas de Egipto, llegaron las ranas y cubrieron todo Egipto. Pero los magos hicieron uso de sus hechizos y lograron hacer lo mismo. Trajeron más ranas a la tierra de Egipto. Luego el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, oren para que el Señor saque esas ranas de aquí. Solo así voy a dejar que el pueblo vaya a ofrecerle sacrificio al Señor. Moisés le dijo a Faraón, tú decides cuándo quieres que ore por ti, por tus servidores y por tu pueblo, para que así se vayan las ranas de sus casas y solo permanezcan metidas en el Nilo. Ay, perdón, ya hasta me pasé. Era hasta el 6. Ok. Entonces Aarón extendió sus brazos sobre las aguas de Egipto y llegaron las ranas. Entonces aquí estamos viendo lo de las ranas, ¿no? Pero ya desde el capítulo anterior estamos viendo cómo ya empieza a formarse todo lo que el Señor iba a hacer. Entonces, perdón, voy a regresar un poco. Entonces aquí vemos ya la instrucción nuevamente que el Señor le da a Moisés y a Aarón y vemos algo repetitivo aquí. Ellos llegan con Faraón, toman el bastón, lo lanzan y el bastón se vuelve serpiente. Entonces aquí estamos viendo que los magos de Faraón hacen lo mismo. Entonces, para mí, ¿cuál sería aquí mi punto? Mi punto es que aquí podemos ver que los hechiceros, los magos pueden hacer lo mismo que hace el Señor. El Señor ya ha estipulado lo que va a hacer. El Señor ya ha hecho muchas cosas. El Señor ha hecho señales, maravillas, prodigios, pero el enemigo siempre va a copiarlo del Eterno. Claro, no lo va a hacer fiel y poderoso y verdadero, porque aquí vemos cómo ellos ven cómo se convierte ese bastón en serpiente y esos funcionarios de la maldad hacen lo mismo. Entonces, ellos cada uno lanzan ese bastón y se convierten en serpientes, pero el bastón de Aarón se comió a los otros bastones, a las otras serpientes. El poder que ganó ahí, el bastón tipifica el poderío, la autoridad de Hashem, del Señor. Entonces, aquí el Señor está dando a entender, aquí yo soy, aunque tú hagas lo mismo que yo, siempre lo que yo haga va a ser mejor porque es verdad, es realidad y lo que ustedes hagan es imitación. Entonces, vemos cómo llega la primera plaga, que es la sangre, y ellos hacen lo mismo. Pasan 7 días y el Señor vuelve todo a la normalidad. Él transforma el río y luego vemos nuevamente en el en el capítulo 8, perdón, donde ya llega la segunda plaga, que son las ranas. Entonces, aquí vemos inmediatamente todo lo que se está formando nuevamente. Los magos vuelven a hacer lo mismo, pero aquí vemos que ya el Señor siempre advierte. El Señor siempre advierte y es algo que los israelitas siempre hacen. Van a entrar en un lugar, advierten para que la gente desocupe, saquen a niños, saquen a jóvenes, saquen a mujeres, saquen a ancianos, pero más sin embargo, no hacen caso. No sé si es por voluntad propia, no sé porque los amenacen, no lo sabemos. Entonces aquí hace lo mismo el Señor. Les está diciendo, tienes que dejar salir a mi pueblo porque mi pueblo tiene que venir a adorarme. Y él no, y más como ve que sus hechiceros lo hacen, más su ego, más su forma de pensar se hace más dura y dice no.
porque nosotros somos mejores que ustedes, mis magos son mejores y mi Dios es más poderoso, nuestros dioses, porque eran muchos dioses los que ellos tenían. Entonces aquí vemos todo eso que se está moviendo nuevamente. Sí, así es. Estamos viendo cómo en el principio de la lectura vemos cómo empieza, se puede decir, la magia por parte de los magos de Faraón, que ellos logran hacer las mismas maravillas que hacía Moshe y Aarón. Pero una cosa que vemos aquí es que toda esa brujería y toda esa hechicería era algo real que estaba sucediendo en esos tiempos. Y aún sucede hoy en día, mucha gente, hay mucha incredulidad al respecto, mucha gente no cree que existan brujos, hechiceros, algoreros hoy en día, pero vemos que, bueno, aquí en la parte donde nosotros vivimos hay muchos, hay demasiados y nosotros no lo sabíamos. Y hay lugares a donde te venden las cosas que ellos utilizan para esas brujerías, esos hechizos, esos encantos. Entonces, pues sí, nosotros como pueblo del Señor estamos como muy separados en cuanto a creencias, en cuanto ¿cómo podría decirlo? Pues más que nada a creencias, porque es como te digo, mucha gente no cree en la brujería, mucha gente piensa que eso no existe, que eso no es real, que eso solamente te pasa a ti si tú lo crees, pero si tú no crees, eso no tiene ningún poder en ti, pero eso no es verdad. Eso es algo que se ha practicado desde la antigüedad. Ujú. Pero una de las cosas que vemos aquí es que como tú lo comentaste, el bastón que, que tiró Aarón se traga a esas otras dos serpientes o a esos otros dos bastones. Pero la palabra dice que Aarón tenía que hablar, tenía que soltar la palabra para que las cosas sucedieran. No nada más es de que aventaba el bastón y el bastón se iba a hacer serpiente, sino que él le tenía que decir que se hiciera la serpiente. El Señor nos ha dado el poder en la lengua de hablar y proclamar palabra para que se cumpla, para que eh, sea palpable eso que tú estás hablando, hablar vida, hablar el bien a la gente. Entonces aquí vemos cómo el Señor le decía que hablara para que eso sucediera. Pero una de las cosas que vemos o que simbolizó esto de que el bastón se tragara las otras dos serpientes es de que podría simbolizar cuando el Señor, cuando Israel cruza el mar y el mar se traga a Faraón y a su ejército. Entonces eso era algo, se puede decir que un mensaje escondido atrás de esa señal que el Señor estaba mandando hacer. Ellos lo único que querían era enfocarse en hacer la réplica, hacer lo mismo que estaba haciendo Moisés sin pensar en que pues eso iba a ser como, vamos a llamarlo como algo profético que les iba a suceder. Entonces, después más adelante vemos cómo el Señor empieza a desarrollar su plan y va a atacar a la deidad, al río Nilo, lo va a convertir en sangre. En hay varios libros que he leído, decía que el faraón acostumbraba a ir a hacer sus necesidades al río Nilo en la mañana. Y yo creo que todos, no nada más él, sino que todo el pueblo acostumbraba a hacer eso. Entonces, por eso es de que ahí le dijo Dios a Moisés que iba a encontrar a Faraón, que fuera y que
y que hiciera esa señal de convertir el agua en sangre. Pero vemos que a Faraón prácticamente no le importó porque leemos en la palabra que ellos cavaron pozos para agarrar agua de otros lados y no del río. Entonces, vemos como él buscaba Soluciones. soluciones, cómo ignorar esas señales, pero ya pasado el tiempo que duraba esa plaga, ya le decía a Moisés que orara para que eso se fuera, como sucedió con las ranas. Después, cuando la segunda plaga de las ranas, que también los magos o los hechiceros hacen lo mismo y ahora son más ranas. Entonces ya dice, ora a Dios para que quite estas ranas de mí. Entonces, pues sí, esto es lo que vemos aquí. Sí, bueno, eso es parte de la lectura de hoy, ver, no tomar, no hacer a un lado de que la hechicería no existe. Aquí vemos que existe. Desde el tiempo de la antigüedad vemos que ha existido y seguirá existiendo hasta que el Señor se aparezca con más fuerza y poder y empiece más juicios. Entonces, estamos cerca de grandes juicios, pero aquí vemos cómo todo esto que se tornó, el enemigo lo toma como a su favor, como diciendo, nosotros también podemos hacer lo mismo y eso no nos interesa lo que tú haces. Eh, pero la diferencia de todo esto es que el Señor estaba con ellos. Entonces, aquí tengo un comentario en la cual dice, la primera de las 10 plagas fue la transformación de las frías aguas del río en sangre caliente, lo que significó la transformación de la fría indiferencia hacia la divinidad en un cálido entusiasmo por ella. Era necesario que esta fuera la primera de las 10 plagas, porque la indiferencia habría evitado que los egipcios se vieran afectados por ninguna otra demostración del poder de Dios y de su intervención en la vida. Una lección similar que aplica a quien quiera intente dejar la esclavitud de su Egipto interior, la tiranía de los instintos materiales y deseos del cuerpo, aún no depurados. Nuestro primer paso en este proceso es reemplazar toda frialdad e indiferencia por las cosas judías y sagradas por un cálido y apasionado entusiasmo por Dios, su instrucción y sus mandamientos. Entonces, la manera en que uno va a alejarse de su Egipto es abrazar la palabra del Eterno, porque a través de la palabra nos vamos a limpiar nuestro interior, porque así como Pablo hablaba en ciertos escritos de que la Torá le hacía saber qué tan inmundo era, le hacía saber qué tan pecador era. Entonces, así mismo, cuando uno empieza a estudiar la palabra, la instrucción desde el principio hasta el fin, no de en medio, hasta el fin, no, es un proceso que el Señor va a empezar a depurar algo dentro de nosotros y nos va a sacar de nuestro Egipto. Entonces, por mi parte es todo, también por mi esposo. Entonces, yo te invito que investigues cuál es tu Egipto y que le pidas al Señor que te saque de ese Egipto. Gracias, Padre eterno de la gloria, por esta porción, Señor. Ayúdanos a no estar indiferentes ante toda esa hechicería y brujería, Señor, sino saber que existe, reconocer, Padre eterno, que la guerra se entabló, Padre bendito, desde los cielos, Señor, y ha estado establecida en batallas, en pequeñas batallas dentro de tu cuerpo, Señor, en diferentes regiones de cada localidad. Te pido, Padre eterno, que nos ayudes en estas batallas internas que tenemos para sacarnos de nuestro Egipto, Señor. Que seas tú ayudándonos a fomentar, Señor, una limpieza espiritual a través de tu dabar, a través de tu palabra, Señor, para depurar todo aquello que no permite que avancemos, Señor.
Gracias, Padre, porque tú eres fiel y verdadero, y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Que asimismo como estuviste con tu pueblo Israel, Señor, en esta temporada, con tu pueblo hebreo, perdón, con tu pueblo hebreo. Asimismo te pido, Padre, que estés con nosotros, con aquellos que están escuchando o viendo estos videos, Padre, para gloria tuya, Señor, para exaltarte, para que sus vidas sean transformadas en aguas vivas, Señor, para dar de tu palabra a conocer con amor, a conocer, Padre, quién eres tú. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te lo pedimos, que seas tú llegando a cada hogar, a los hijos, a los nietos, a los esposos o esposas, Señor, y que seas tú trayendo una transformación verdadera a sus vidas, que haya un arrepentimiento genuino en sus vidas, Padre, para hacer tu voluntad y no la voluntad nuestra. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo a la siguiente, Aliyah. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita o compartir y darle like. El like nos va a ayudar muchísimo para extendernos y bendiciones a todos. Shalom.